Bien, chicos, vamos a ir a la segunda y última parte de nuestra clase. Voy a tratar de ser más breve. No vamos a explicar todo el texto ahora, sino la parte introductoria y luego les explico cómo vamos a trabajar. Bien, No se les chicos. escucha, licenciado. Sí, ahora sí, perdón. Eh, Les decía que vamos a eh, empezar la segunda parte. Voy a tratar de ser más breve porque en esta sesión vamos a hacer una explicación de la parte introductoria y les explico después cómo vamos a hacer con las siguientes partes. Bien, entonces, Licenciado, perdón que le interrumpa, tenía una consulta. dime, En la parte del ejemplo que puso, sí, donde dice, están en una clase de expresión oral, uh-huh. ahí no debería ir una coma, o sea, según yo pienso que sí, pero no sé si estoy bien. O sea, expresión oral, coma, porque los sábados, o estoy equivocado, tal vez. No, tienes toda la razón y enseguida justamente vamos a ir a esa parte, ¿ya? Excelente pregunta, muy bueno, Hola, muy buena licenciado, pregunta. gracias. Sí, bien, justamente hemos explicado con un ejemplo eh, cómo trabaja los signos de puntuación. Esta parte hemos explicado. Y Amílcar nos hace una pregunta muy interesante. Bueno, justamente el siguiente punto que vamos a explicar son las pausas orales. Este mapa conceptual yo se los voy a enviar por WhatsApp. Bien, bien, el primer problema que tenemos es que en la escuela nos han enseñado que los signos de puntuación eh, representan pausas en la lengua escrita. Eh, y justamente Amílcar nos hacía notar que antes de la palabra porque debería haber una coma, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es el problema? No todas las pausas se representan con los signos de puntuación y hay algunos signos de puntuación que no tienen pausa, ¿ya? Y eso está en el texto explicado. En este caso, en el ejemplo que hicimos, no es necesario que esa pausa que hizo Amílcar sea representado por una coma, ¿ya? Eh, Esa explicación vamos a hacerla cuando hagamos la coma, ¿ya? Pero lo que tienen que recordar es ahora lo siguiente. No todas las pausas orales se representan con un signo de puntuación. Y hay algunos signos de puntuación que no se hacen pausa. Voy a volver al ejemplo. En realidad, yo podría hacer pausa en varias partes del texto. Por ejemplo, cuando digo señor director, hago una pausa y aquí sí se usa la coma. Los estudiantes de ecología, hago otra pausa y pongo coma. Ahí sí coincide. Pero aquí también puedo hacer una pausa, pero no pongo la coma. ¿Ya? Eso deben recordar. Eh, Recuerdan que cambié de posición esta parte y lo puse adelante, ahí sí me obligaba a usar la coma. ¿Ya? Bien, justamente eso es todo lo que vamos a hablar de las pausas ahora. Recuerden eso, no todas las pausas se representan con los signos de puntuación. Y hay signos de puntuación que no tienen pausa. Bien, la siguiente parte habla de la sintaxis básica. Para explicar esto de la sintaxis básica, necesito otro ejemplo y le vamos a pedir a Miguel. Miguel Quispe, por favor, ¿nos puedes dar un, una idea completa? Adelante, Miguel.
Creo que nos escucha. Miguel Ángel, una idea, por favor, para explicar lo de la sintaxis básica. ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. ¿Cómo que una oración? Sí, una idea, una oración completa. La noche de los sábados ahora son muy silenciosas. Bien, estamos tocando de la sintaxis básica. Bien. La noche de los sábados ahora son muy silenciosos. No sé si esto es necesario colocar. Vamos a ver. Bueno, lo que pasa es que en la sintaxis básica, recuerden, la sintaxis, ¿qué es la sintaxis? Es cómo combino las palabras, ¿no es cierto? Porque no hablamos con palabras sueltas, hablamos con grupos de palabras y la sintaxis se encarga de cómo combinamos estas palabras. Por ejemplo, no puedo decir de los sábados la noche, ¿no es cierto? La sintaxis es la noche de los sábados. A no ser que esté haciendo un poema, diría, de los sábados la noche es romántica, es algo por ahí, ¿no? Que es algo muy poético. Pero normalmente hay una sintaxis básica. Y justamente aquí, la sintaxis me dice que esta palabra está un poco desubicada, está un poco fuera de contexto. Tal vez esto debería ir aquí. Ahora la noche de los sábados son muy silenciosos. Pero aquí hay otro problema. Si estoy diciendo la noche, ¿por qué digo son? Si debería ser es. Muy silencioso. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia entre la lengua oral y la lengua escrita. En la lengua escrita tengo tiempo para corregir. Si no corrijo, siempre voy a ir con errores. Y aquí le ponemos un punto final. En la sintaxis básica no necesitamos colocar ningún signo de puntuación. La regla dice, por ejemplo, que entre sujeto y predicado no hay signo de puntuación. Aquí está. La noche de los sábados es muy silenciosa, es el predicado y este es el sujeto. No puedo poner. Y lo que preguntaba Amílcar, yo puedo hacer pausas aquí. Ahora, la noche de los sábados es muy silenciosa, pero es una pausa forzada. No hay necesidad de colocar ningún signo de puntuación. A eso se refiere la sintaxis básica. En una sintaxis básica no necesitamos signos de puntuación y no hay que forzar las pausas. ¿Ya? Aquí yo veo que no hay necesidad de colocar ningún signo de puntuación. A eso se refiere la sintaxis básica. Bien. Entonces, en esta clase hemos explicado brevemente la introducción de nuestro texto que está entre las 3 primeras páginas. Los puntos de vista para explicar los signos de puntuación, las pausas orales, aquí tengo un error, pausas orales, voy a corregirlo, y la sintaxis básica. Solamente hemos tocado la introducción. Este resumen yo se los voy a enviar hoy mismo junto con los videos.
Es el resumen del texto. Bien. El resto del texto va a detallar las reglas de uso de cada signo de puntuación. La más amplia es la coma. La más amplia es la coma. Para cada parte yo voy a hacer un video. Para cada parte. Y les voy a enviar. Poco a poco. Es decir, hasta antes del segundo parcial. Este es el único texto en el que vamos a avanzar la materia. ¿Ya? Para cada parte yo voy a hacer un video explicativo. La única dificultad que voy a tener es que me hubiera gustado trabajar con los ejemplos de ustedes, pero voy a tratar de usar mis propios ejemplos. Bien. Hasta ahí. ¿Preguntas, por favor? Ingeniero, perdón, con respecto a la pregunta que le hice sobre las comas, y Ajá. usted dice que no es necesario poner en algunas partes, Sí. ¿por simple lógica debo seguir esto o son reglas o cómo me doy cuenta dónde poner coma, dónde no, dónde es necesario, dónde no lo es? Entonces, ¿se siguen reglas o simplemente es lógica, digamos? Darle una lógica a lo que se está leyendo y si va una coma ahí, bien, si no, mejor dejarlo así. No, son reglas. Hay reglas. Y justamente yo he seleccionado este texto porque las reglas están bien resumidas. Tú puedes buscar un texto, puedes encontrar 20 o 30 reglas del uso de la coma. Aquí en este texto, ¿cuántas reglas hay de la coma? Que es el más amplio. Tenemos que la coma, ¿qué reglas tiene? La coma se usa para las explicaciones, para los complementos, para las subordinadas, para las unidades coordinadas, para los conectores, para las elisiones y hay un grupo de otros usos. Si comparas con algunos libros, en algunos libros hay 30, 40, 50 reglas. Hay que aprender las reglas, bueno, pero hay que ponerlas en práctica. ¿Ya? Entonces, se trata de aprender la regla, estas reglas en este caso, y luego ponerlas en práctica. Con la práctica, uno aprende a colocar los signos de puntuación en el lugar adecuado. Un buen escritor usa la menor cantidad de signos de puntuación. Un buen escritor va a usar una sintaxis básica, donde no necesite colocar tantos signos de puntuación. Algunos creen que mientras más usen, son muy buenos escritores. No, los signos de puntuación se usan pensando en el lector, para no confundir. Por ejemplo, en esta parte, hay algún escritor que podrá decir, aquí yo le voy a poner coma. Ahora, la noche de los sábados, es muy silencioso, porque hay una regla que dice que es un complemento circunstancial, pero hay otra regla que dice que cuando la palabra, el complemento es corto, en este caso, ahora es una palabra corta, perdón. Igual que la palabra hoy, igual que la palabra ayer, es complicarle al lector si coloco la coma. No es necesario ahí, porque le quita claridad a la idea. Entonces, hay reglas que debo aprender y justamente si ustedes leen cuidadosamente el texto, pueden aprender a memorizar las reglas y luego ponerlas en práctica. ¿Ok? Gracias, Amílcar, por la pregunta. ¿Otra pregunta? Licenciado, una consulta. Dime. Usted nos estaba diciendo ahora que para ser un buen escritor tendríamos que usar menos los signos de puntuación.
Por lo tanto, para unir algunas oraciones, frases, lo tendríamos que hacer utilizando preposiciones y conjunciones. No. Lo que pasa es lo siguiente. Lo más importante es lo que yo tengo que decir, ¿no es cierto? Lo que yo quiero decir por escrito, si yo uso una sintaxis simple y una sintaxis básica, no voy a necesitar tantos signos de puntuación. Es decir, debo tratar de colocar la menor cantidad de signos de puntuación. Y eso es lo que vamos a practicar, ¿ya? En la siguiente sesión vamos a seguir hablando, por eso es importante que yo no explique todo el texto, aquí les he puesto el resumen. La siguiente clase vamos a trabajar con ejemplos de ustedes y vamos a hacer textos más largos y ahí vamos a ver dónde yo tengo que colocar los signos de puntuación. ¿Ya? La idea es que yo uso los signos de puntuación en el lugar adecuado, pensando en el lector, porque cada uno sabe lo que quiere decir, es decir, cada uno se entiende a uno mismo, pero cuando escribe, escribe para otros, y el que lee tiene que tener bien claro lo que quiere decir. Recuerden que hemos visto en el resumen de la primera parte que los signos de puntuación se usan desde dos puntos de vista, desde el gramatical y el comunicativo. Los signos de puntuación me tienen que ayudar a leer y entender mejor. ¿Ya? Es para el lector. El escritor usa los signos de puntuación para el lector, pensando en el lector. Aplicando las reglas, vamos a poder hacerlo. ¿Ya? Otra pregunta, por favor. ¿Alguien más? Bien. Ahora, justamente voy a repetir lo de la primera parte. Este resumen que está aquí, se los voy a enviar por PDF, es el resumen de toda la lectura del texto. Lo que ustedes tendrían que hacer es entender cada punto, ¿ya? Entender cada punto y para la siguiente clase me tienen que traer ejemplos concretos. Es decir, yo he escrito esto y quiero saber dónde tengo que colocar la coma. Bien. La asignatura se llama Expresión Oral y Escrita y Técnicas de Estudio. Lamentablemente, por la situación de emergencia sanitaria, no tenemos un año normal. Así que vamos a tener que modificar ciertos objetivos. El objetivo de la materia era que ustedes escriban la mayor cantidad de textos y así pongan en práctica la acentuación y la puntuación. Lamentablemente esto va a ser posible solo en una parte. Bien, lo que quiero explicarles es lo siguiente. Paralelamente a la lectura de este texto y a la práctica de este texto, las prácticas están en el texto, son 25 prácticas. Las 25 prácticas las vamos a realizar en la plataforma, ¿ya? Cada práctica yo voy a subir a la plataforma. La primera práctica está en la página 11. Ejercicio 1 dice. Son 25 ejercicios. Esta práctica yo la voy a poner en la plataforma y ustedes van a realizar. Y el examen va a salir de las 25 prácticas. Ya saben, si ustedes hacen los ejercicios, el examen va a salir de esas 25 prácticas. No vamos a hacer las 25 prácticas en uno solo. Vamos a hacer poco a poco, dependiendo cuánto tiempo tengamos antes del segundo parcial.
¿Tienen fecha de segundo parcial de esta asignatura? No, licenciado. Bien, Creo que la tercera semana de julio los exámenes, Ya. eso está según mi cronograma. bien. Entonces, antes de esas 3 semanas tenemos que terminar los 25 ejercicios. Entonces, más o menos yo voy a tratar de distribuir por semana una cantidad adecuada para que poco a poco terminen los ejercicios. Bien. Paralelamente, voy a borrar esto, por favor, porque no me quita visualización. Un momento. Bien, lo segundo que tengo que explicarles es que vamos a tener un único trabajo de escritura hasta el final de la asignatura. Un trabajo final. Un solo trabajo de escritura y un solo trabajo de expresión oral. ¿Qué vamos a escribir cada uno de ustedes? Y ya les adelanto que sus trabajos van a ser publicados, ¿ya? Yo voy a encontrar la forma de publicarlos. Podría ser en una página web. Lo más recomendable es publicarlo en un blog que yo voy a crear y vamos a coordinar que todo lo que ustedes escriban para el trabajo final sea publicado. ¿De qué van a hablar en lo que van a escribir? De temas de ecología y medio ambiente. ¿Ya? Le podríamos llamar artículo académico. Le podemos llamar ensayo académico. Ustedes van a escribir o le podemos llamar simplemente texto argumentativo. Entonces, vamos a dar unos ejemplos. Lo primero que tienen que hacer es pensar en un título. Vamos a ir paso a paso. En una semana me van a entregar el título. Entonces, por ejemplo, vamos a improvisar. ¿Qué temas? Alguien escribirá sobre el uso de las bolsas plásticas en las compras. Ahí tienen que plantearse un problema en forma de pregunta. El que va a escribir sobre este tema se va a plantear una pregunta y su artículo o ensayo académico tendrá que hablar sobre eso, ¿no? Yo paso a paso vamos a hacer juntos. Primero vayan pensando, yo les estoy dando un ejemplo. Un tema actual, los botaderos municipales. Ustedes saben que cada año tenemos problemas con esto de los botaderos aquí en La Paz. En Cochabamba están en un problema, en plena pandemia. Ha habido semanas que no han dejado entrar los camiones de basura para que dejen ahí. El uso de aerosoles, sprays, ¿no? Bien, entonces, aquí estoy improvisando los títulos. Yo, de todas maneras, voy a mandar otros temas más en referencia a ecología. Pero recuerden que tienen que plantearse un problema. Vamos a ir al primero. Uso de las bolsas plásticas. Por ejemplo, podríamos decir, ¿qué efectos
negativos trae. Bien, entonces de aquí hasta el final de nuestra asignatura, ustedes van a escribir un solo texto y para la parte de expresión oral van a grabarse una defensa de ese trabajo. ¿Ya? Recuerden una cosa. Un artículo académico, un ensayo académico para estudiantes de primer semestre de una carrera universitaria es un artículo breve, es decir, estamos hablando de 4 páginas, de 4 a 20 páginas, más o menos. Yo les voy a dar las instrucciones poco a poco. Bien. ¿Alguna pregunta? Licenciado, ¿va a tener algún formato la elaboración del artículo o ensayo? Claro. ¿Vamos a basar con algún formato, como el APA o alguna manera de entregarle a usted? Claro, yo les voy a mandar para cada parte las instrucciones. Por ejemplo, ¿cuál es el paso número 1? Paso 1, que yo necesito esta semana y les voy a mandar la instrucción por el grupo, ¿no? Paso 1. Un título tentativo. Lo que esta semana van a trabajar es un título tentativo. Les voy a mandar ejemplos. Luego, tal vez paralelamente les pida que también digan el problema. Si ustedes hacen paso a paso, no van a tener dificultades. Lo más importante aquí es que ustedes vayan practicando la escritura de textos académicos ya en el primer semestre, y cuando lleguen al último año, cualquier proyecto que les pidan, ustedes no van a tener tantas dificultades, ¿no? Y justo lo que preguntaba una de nuestras compañeras, ¿no? El formato. Algunos que hacen lo primero cuando tienen que hacer su tesis, los que están en últimos años o proyectos, lo que hacen es van a la biblioteca y copian el formato de un trabajo que ya está hecho. O buscan en el internet un proyecto que ya han hecho, una tesis, y hacen igualito, pero sin estar conscientes de que esos pasos que han realizado otros no son tan difíciles como parece, ¿no? Si ustedes van al frente de la universidad, hay fotocopiadoras que dicen, se hacen trabajos de investigación. Y la persona que hace esos trabajos muchas veces ni siquiera es universitario, es un bachiller. ¿Cómo puede hacer él y ustedes que son universitarios no lo pueden hacer? Lo puede hacer porque no es de otro planeta, ¿ya? Un escritor no es que se lee 1 millón de libros y escribe, no. Los escritores escriben poco a poco y así se hacen escritores, ¿no? La vida académica exige que uno desarrolle las mínimas herramientas de escritura académica y de expresión oral académica. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. Y como les digo, vamos a publicarlo en una página web o en un blog, yo creo que en un blog que es más académico, y vamos a enviar sus trabajos para que la dirección pueda verificar que ustedes han sido capaces de hablar de problemas actuales de nuestra ciudad, ¿no? Piensen en la ciudad, no en algo grande. Piensen en su barrio. ¿Qué problemas de ecología y medio ambiente han visto? Simplemente observando, utilizando la observación, sin ser grandes investigadores ni leer tanta bibliografía, ustedes en este texto van a poder expresar una problemática y plantear una solución. Un texto argumentativo plantea un problema y plantea una solución.
Y creo que básicamente eso sería en esta sesión. Vamos a dar paso a alguna otra pregunta, porque ya tenemos menos de 5 minutos en nuestra sesión. ¿Hay alguna pregunta más, por favor? Bien, entonces chicos, recuerden leer cuidadosamente el material que tenemos. Vayan haciendo en papel los ejercicios. Yo les voy a indicar esta semana qué ejercicios van a hacer en la plataforma. ¿No? Los ejercicios están en el texto que tenemos. Voy a volver a cargar un momentito. Bueno, voy a borrar esto. Bien, este es nuestro texto de 46 páginas y en la página 11 está el primer ejercicio. Vayan haciendo en orden y la siguiente clase me tienen que traer sus correspondientes dudas. No sé qué programa aquí tengo de visualización. Está recuperando recién. Bien. ¿No? Fíjense que en estas 46 páginas son 25 ejercicios. Justamente los ejercicios tienen el objetivo de practicar esas reglas que tenemos ahí. El ejercicio 1 está en la página 11. Vayan haciendo en papel. El ejercicio 2 estará a continuación. Aquí está el ejercicio 2. Y el 3, aquí está el ejercicio 2. El 3 está a continuación. Vayan haciendo poco a poco. No vamos a hacer los 25 ejercicios en una semana. Vamos a dosificar y poco a poco lo vamos a hacer. Bien, chicos, gracias por haber asistido. Si alguien tiene una pregunta final. Bueno, como no hay... Dime, Carla. No, nada, está bien. Ya, gracias. Bien, entonces, chicos, gracias por haber asistido. Nos veríamos el próximo sábado. Yo en la semana les voy a ir mandando poco a poco las instrucciones. Buenas noches, chicos.